Buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar con el programa establecido, con la primera mesa dedicada al contexto actual de la RSE en Europa y su relación con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Me acompañan en la mesa, por orden de intervención, Tomás Serkovich, miembro de la Junta Directiva de CSR Europe y director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Forética; Johan ten Geusendam, jefe de Unidad de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea; y Aldo Olcese, académico numerario de la Real Academia de Economía y consejero independiente del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social en la Empresa. Voy a empezar presentando al primero de los intervinientes, a Tomás Serkovich, agradeciéndole primero que nos acompañe en este acto. Tomás es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, Argentina, y tiene un máster en Relaciones Internacionales y Management Internacional de la Universidad de Bolonia, en Italia. Entre 2002 y 2012 desempeñó varios puestos en la organización irlandesa Business in the Community en Dublín, el último como gerente del Departamento de Servicios a Empresas Sociales. Tomás representó además en diversas ocasiones al Gobierno irlandés en el Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Corporativa y Pymes de la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea y es miembro del Consejo de Administración de CSR Europe desde el año 2008. Recientemente se ha incorporado a Forética, donde se responsabiliza de coordinar el área de comunicación y relaciones institucionales, con el objetivo de desarrollar e implementar la estrategia de comunicación de Forética. Tomás, en su intervención, va a abordar la Estrategia Europea de RSE 2011-2014, aprobada en octubre del pasado año, resaltando sus características principales, así como el hecho histórico para el movimiento de la discapacidad, como es que por primera vez ha sido incluida en la Agenda Europea de RSE. También presentará una importante iniciativa del sector empresarial europeo relacionado con la responsabilidad social, como es la iniciativa Enterprise 2020, a la que también pertenece la red que hoy presentamos institucionalmente. Tomás, por favor, muchas gracias. Hola, buenos días. Sí, muchas gracias, Tusi, por la presentación y buenos días a todos. Efectivamente, yo estoy aquí en nombre tanto de Forética como de CSR Europe, así que en nombre de ambas organizaciones, muchísimas gracias por la invitación, por la posibilidad de estar presente en este lanzamiento que evidentemente es tan importante a nivel europeo. No es simplemente algo importante a nivel de nuestro país, sino también a nivel europeo, y eso es algo que me parece que vale mucho la pena resaltar. Más adelante les voy a contar un poquito sobre CSR Europe para que entiendan el contexto, pero como decía Tusi, traje dos transparencias que no sé si se pueden poner, ahí ya las podemos ver, pero no hay mucho contenido, sino más que nada era para tratar de contarles un poco el tema de la evolución de la RSE a nivel europeo. No se preocupen que no les voy a contar todos y cada uno de los hitos de la historia, sino los más principales. Básicamente, cuando uno piensa en la evolución de la RSE a nivel europeo y cómo llegamos a la situación en la que estamos, uno siempre piensa, bueno, en las actuaciones de la Comisión Europea. Pero para entender este análisis creo que también tenemos que pensar en las actuaciones tanto de los distintos órganos que forman parte de la Unión Europea, como el Parlamento, que también ha jugado un papel muy importante en toda esta temática y lo sigue jugando, el Consejo Europeo también. Pero junto a esto, el papel que juegan los Estados miembros, las empresas, obviamente, muchas de las cuales, tanto como las que forman parte de esta red, que son de naturaleza transnacional,
y tienen actuaciones en distintos países, así también como la sociedad civil. Todos han sido culpables o testigos o los protagonistas de esta evolución. Evidentemente ya se mencionó en la mesa anterior la estrategia europea Europa 2020, así que evidentemente ese es el punto de partida de cómo se entiende actualmente el pensamiento de la Comisión en materia de crecimiento económico, y como ustedes saben, la estrategia se encara hacia generar un aumento del crecimiento económico, de la productividad y de la cohesión social. Y en ese sentido, el slogan, digamos, de la estrategia tiene que ver con generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Dentro de esta estrategia, que obviamente es muy amplia, que se lanzó hace pocos años con el objetivo final de que Europa en el año 2020 sea una región líder en todas estas áreas, se han establecido un número importante de objetivos que le competen a las distintas autoridades europeas, tanto así como a los Estados miembros. Objetivos muy interesantes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la creación del empleo. El objetivo final que se impone es que el 75% de la población europea de entre 20 y 64 años esté empleada en el año 2020. O, por ejemplo, objetivos muy interesantes en lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático y la eficiencia del medio ambiente, como son los famosos objetivos 20-20-20, que para el año 2020 se obtenga un incremento de la eficiencia energética en un 20%, utilización de energías renovables en un 20% y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, obviamente, en un 20%. Y un número muy interesante de objetivos que no me voy a adentrar para no robarme todo el tiempo, pero simplemente para comentar que ese es el marco institucional, y estoy seguro que Johan quizás pueda elaborar más adelante en ese tema como más experto en el tema que yo, pero el segundo elemento que me parece que vale la pena resaltar, que mencionó Tusi en mi presentación, es la comunicación de octubre del año pasado, que para aquellos fanáticos o freaks, como los quieran llamar, de la RSE, fue un hito muy importante, porque fue la primera vez que la Comisión redefine lo que se entiende por responsabilidad social de la empresa, que es lo que puse en la transparencia cuando se refiere a la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad. La palabra impacto para nosotros fue crítica y fue un gran hito en el cual se entiende que todas estas actuaciones, todo este trabajo, todo lo que, por ejemplo, esta red va a hacer a través de las empresas, no va a ser simplemente para un objetivo filantrópico o ulterior de acción social, sino que evidentemente tiene que ver con generación de un impacto positivo y un impacto que ayude a la empresa en sí misma en su gestión eficiente como un ente comercial. Y ese es un punto que nos pareció muy interesante. Obviamente que Tusi ya mencionó que hay un aspecto esencial que se resalta en esta comunicación, que es cuando se refiere a la dimensión pluridimensional de la RSE, donde también por primera vez se explican una serie de ámbitos de actuación donde la RSE es válida, aporta valor a la empresa y aporta valor a la sociedad. Y uno de ellos, evidentemente, lo cual es muy importante para esta red, es la integración de personas con discapacidades. Y en ese sentido es algo que desde todos los ámbitos, estoy seguro que desde el ámbito de la Fundación 11 se le da una gran bienvenida. Entonces, un punto final para añadir sobre la estrategia europea es que también de interés es que se invita a los Estados miembros de la Unión a que presenten sus propios planes de acción nacionales sobre RSE. Y en ese sentido, obviamente, Forética, desde nuestra parte hicimos nuestra contribución al proceso presentando la semana pasada justamente un informe sobre planes de acción en distintos países europeos y obviamente haciendo un llamamiento, ¿no?, a apoyar al gobierno a través del Ministerio y la Dirección General que Miguel Ángel tiene a cargo para apoyar ese proceso, y estoy seguro que otras organizaciones también lo van a hacer.
Obviamente que un punto más que me parece importante mencionar es el tema que desde el año 2008 en su informe sobre competitividad la Comisión Europea resalta el vínculo entre RSE y competitividad. Así que nuevamente otro espaldarazo más para decir que esto no es simplemente acción social o que esto no es simplemente un ejercicio de relaciones públicas, pero que realmente tiene que ver con construir valor. Y creo que en ese sentido los objetivos que se está planteando esta red tienen muy en claro qué es lo que se está tratando de lograr. Entonces, en la segunda transparencia, si la podemos ver, intento explicar un poco esta iniciativa Enterprise 2020 para ilustrar y para que entiendan dónde se inserta esta red, lo cual desde ya tengo que decir que en nombre de CSR Europe y de Forética estamos más que contentos de darles la bienvenida a la iniciativa formalmente, porque evidentemente ya está trabajando desde hace mucho tiempo, pero decir que se enmarca en una estrategia muy importante que es Enterprise 2020. ¿De qué se trata Enterprise 2020? Europa, la Comisión Europea plantea en su estrategia un crecimiento, como decíamos, inteligente, sostenible e integrador. CSR Europe es una asociación de empresas, hay más de 70 empresas multinacionales que forman parte de ella, tanto L'Oréal como Telefónica, que son dos de los socios de esta red, forman parte de CSR Europe, pero así también 33 organizaciones sin fines de lucro que promueven la RSE en más de 30 países, y una de estas organizaciones es Forética por parte de España, obviamente. Lo que se intentó hacer fue vincular la estrategia 2020 con la actuación de las empresas a través de la RSE y tratar de entender de qué manera las empresas, a través de su accionar por su cuenta y en colaboración, y obviamente colaboración es un aspecto esencial de esto, van a contribuir a esta estrategia 2020. Entonces, para no tener una idea así arbitraria de por dónde empezar o de qué tipo de actuaciones se debían analizar, lo que trata de establecer Enterprise 2020 son grandes factores sociales, medioambientales, políticos, económicos y geopolíticos que van a afectar la sostenibilidad entendida como la existencia a largo plazo de las empresas y nuestra sociedad de cara al año 2020, y tratar de entender de qué manera las empresas, a través de cómo se gestionan, de los productos y servicios que mueven los mercados, de la manera en que emplean a personas, de la manera que se involucran con comunidades, van a tener un impacto en esos factores tales como el cambio climático, el cambio demográfico, la aceleración tecnológica, la brecha digital, los flujos migratorios, etcétera, van a tener en todo ese tipo, en cómo las empresas se gestionan. Y si me permiten, les voy a leer lo que es la definición o el manifiesto, que es muy corto, de Enterprise 2020, donde dice: la empresa del futuro, Enterprise 2020, es rentable, elemento que me parece que vale la pena destacar, gracias a la responsabilidad y transparencia generalizadas, y ofrece soluciones innovadoras para el planeta y sus habitantes. Impulsan la transformación a una sociedad inteligente, sostenible e integradora. Así que nuevamente se resalta este aspecto. ¿Qué está haciendo de forma práctica CSR Europe con todo esto? Se han elegido 6 y a partir de hoy 7 áreas estratégicas donde varias empresas a nivel europeo están colaborando y cooperando para encontrar, como decíamos anteriormente, modelos de gestión, formas de hacer negocio, productos y servicios para poner en mercados, y formas de vincularse con empleados, con la sociedad civil y con consumidores que tengan impacto en estos factores. Hay un sinnúmero de iniciativas, algunas, por ejemplo, que les puedo mencionar, que tienen que ver con cadena de valor y derechos humanos. Es un trabajo que están haciendo algunos de los socios, con salud y bienestar, envejecimiento y cambio demográfico, etcétera, etcétera. Entonces, para comentarles que hay un número de estas iniciativas y que a partir de hoy formalmente se inserta la red europea RSE+D, liderada por estos 4 fantásticos socios dentro de esta iniciativa. Y para finalizar, simplemente decirles que a nivel español Forética ha replicado esta iniciativa Enterprise 2020 y que estamos realizando el mismo número de colaboraciones y actuaciones a nivel nacional. Tenemos más de 25 iniciativas que estamos anunciando en el próximo mes, en las cuales organizaciones de todo tipo, empresas públicas, asociaciones
asociaciones civiles, etcétera, están colaborando en distintos ámbitos. Creo que tengo una transparencia más, me parece. No sé si se puede ver. Sí, y perdón que la letra es pequeñísima, así que no se preocupen, pero y disculpas por la letra tan pequeña. Pero básicamente lo que estamos tratando de ver son distintas áreas donde las empresas van a estar colaborando y tiene que ver en generación de productos y servicios, en la transparencia de las empresas, en la generación de valor a través de su cadena de proveedores y en la gestión del medio ambiente. Y esas iniciativas también están tratando de contribuir a este aspecto. Yo creo que en todo caso, si les parece, termino ahí para no quitar más tiempo y nuevamente decir en nombre de CSR Europe y de Forética grandes felicitaciones y en buena hora a la Fundación 11, a L'Oréal, a Telefónica, al Ministerio Italiano de Trabajo por esta iniciativa y vamos a hacer todo lo posible para ayudarlos con todo lo que tenga que ver con difusión y posicionamiento y obviamente también vamos a ver con mucho interés cómo van a ir progresando las iniciativas y los outputs que genera la red. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tomás, por tu intervención concisa, adecuada y sobre todo por el apoyo de una entidad como CSR Europe, que para nosotros es muy importante, porque es cierto que aunque hoy hacemos la puesta de largo de la red, pero ya llevamos un año trabajando con nuestros socios. Luego en la mesa siguiente veremos todos los progresos en este año de vida de la red, pero para nosotros es muy importante tener ese apoyo institucional de una entidad como CSR Europe y como Forética en España. Gracias. Vamos a seguir con el siguiente interviniente. Para los que hablan solo español, voy a presentarlo en inglés a Johan, así que aviso por si quieren poner la traducción. Johan, welcome. Thank you. Bienvenido, Johan. Gracias por venir. El apoyo de la Comisión Europea es muy importante y tú siempre nos has apoyado, siempre has apoyado el movimiento de la discapacidad en Europa. Es muy bueno tenerte aquí con nosotros. Johan se sumó a la Comisión Europea en 1983 para trabajar en distintas zonas de política como gestión de la dirección, industrial, empleo y condiciones laborales. Desde el 96 al 2001 trabajó en las negociaciones de empleo y cooperación internacional. En 2001 pasó a ser el director, el jefe de unidad de derechos de las personas con discapacidad de la Dirección General de Justicia y en 2006 de esta unidad de movilidad. En enero de 2008 jefe de unidad para la integración de personas con discapacidad, asuntos sociales e igualdad de oportunidades. Y en enero de 2011, con la nueva comisión, cambió a la unidad de los derechos de las personas con discapacidad en la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea. Johan nos va a hablar acerca de la estrategia europea para la discapacidad dentro de la política y el reglamento europeo, subrayando los aspectos relacionados más con el RSE. Además, nos va a hablar acerca de la actividad del grupo de trabajo del cual es miembro. Gracias, Johan, nuevamente, y le cedemos la palabra a usted. Hola, buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar hoy con vosotros aquí en esta conferencia y sobre todo estar en España en el día del aniversario de Cervantes. Por eso es una vergüenza que voy a continuar en inglés. Discúlpame. En el idioma de Shakespeare, sí. Que también es su aniversario, así que va perfecto, Johan. Es verdad. Va perfecto. Bueno, Bueno, voy a hablar acerca de la política de discapacidad y su estrategia 2010-2020 de la Unión Europea, Comisión Europea, y el objetivo primordial es
continuar con la mejora sostenible de la situación económica y social de personas con discapacidad. Por una parte, eliminando la discriminación en base a la discapacidad y asegurar que puedan disfrutar plenamente de todos los derechos y obligaciones. Y en segundo lugar, cumplir con los requisitos internacionales adheridos por los Estados miembros de la Unión Europea cuando se concluyó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Creo que primordialmente nuestro objetivo es promocionar los derechos de las personas con discapacidad y es parte de la estrategia de la Unión Europea. Los derechos reconocidos por la Convención de las Naciones Unidas abarcan todo: accesibilidad, empleabilidad, vida independiente, salud, educación, deporte, derechos civiles, y en algunos campos la Unión Europea y los Estados miembros comparten competencias. En otros ámbitos, la Unión Europea es la única que tiene jurisdicción para apoyar las acciones de los Estados miembros, y en unas muy pocas, pero algunas pocas, como ayudas estatales a las empresas o políticas fiscales, la Unión Europea tiene competencia exclusiva. La estrategia de discapacidad intenta promocionar el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas. La Comisión Europea apoya en todas sus políticas, intenta implementar esto en todas las que afectan a las personas con discapacidad. Desde 2010 tenemos esta estrategia 2010-2020 de discapacidad que identifica a este hecho 8 áreas de acción: accesibilidad, participación, igualdad, empleo, educación y formación, protección social, salud y acciones externas. En cada una de estas áreas hay a nivel europeo acciones que se listan en el documento de la Comisión. Y la estrategia también identifica apoyar financiación, investigación, concienciación, estadísticas y toma de datos y monitorización, cooperación entre Estados miembros y la participación de la sociedad civil. Y determina los mecanismos necesitados para implementar la Convención de la ONU, incluida también en las instituciones europeas. Pero debe de quedar muy claro que es a nivel de los Estados miembros donde tenemos la mayor oportunidad y el mayor reto de esta nueva estrategia. Muchos servicios esenciales y ámbitos de la vida son competencia de los Estados miembros. Sin ellos, nuestros logros serán siempre limitados. Y sin iniciativas locales de los ciudadanos y de organizaciones locales, de todos ustedes, la voluntad política de invertir será siempre insuficiente sin ustedes. Claro que la Unión Europea sí es útil, porque la financiación es un papel importante que desempeñamos. Coordinamos competencias y las apoyamos. Sin duda, financiación para servicios esenciales y áreas de la vida es nuestra primera responsabilidad, y es la primera responsabilidad de los Estados miembros, incluso de autoridades locales. Pero la Comisión no solo apoya actividades de los miembros a fondos estructurales como el Fondo Europeo Social, sino que además hará todo lo posible para que la financiación sea prioritaria, aún en estos tiempos de austeridad, y particularmente en este año 2012 es nuestro mayor reto en las negociaciones acerca de los nuevos fondos estructurales para el periodo 2014-2021. Como ustedes saben, Europa actualmente está en una coyuntura muy difícil, y para poder sostener nuestro modelo social, la Unión Europea necesita atajar los retos de la
del crecimiento pobre, el envejecimiento, la reducción de la población activa y también la necesidad de ser competitivos en la economía mundial. Todo ello requiere políticas y activación de empleo y de participación activa muy importantes. Esta crisis va a requerir un gran periodo de recuperación y creo que en las primeras fases, y aquí en España lo saben mejor que nadie, no será fácil crear más empleo. A menudo, los colectivos más vulnerables son los que más sufren el impacto de la recesión. Para muchas personas, los resultados son aún más vulnerabilidad y aislamiento del mercado laboral. La estrategia de la Unión Europea de discapacidad intenta eliminar las barreras económicas y sociales que previenen que las personas con discapacidad disfruten de sus derechos y puedan tener una participación plena en todos los ámbitos de la vida. Establece objetivos claros para eliminar las barreras que puedan enfrentar las personas con discapacidad en su día a día. La Comisión quiere mejorar la situación de personas con discapacidad en todas las áreas relevantes de política, pero también es importante que apoyar a los Estados miembros, todas las partes, de forma consistente y continua. Solo a través de la participación cercana entre la sociedad civil, la industria, la empresa, la Unión Europea y las administraciones seremos capaces de progresar. La Unión Europea es una plataforma excelente para intercambiar buenas prácticas, compartir información, soluciones a distintos niveles, para aprender unos de otros, para implementar nuestras obligaciones. Y como ejemplo, me gustaría mencionar lo que estamos haciendo dentro del grupo de alto nivel de la Unión Europea de discapacidad. Es el mayor experto que aconseja a la Comisión en términos de discapacidad. Respondiendo a un mandato que se nos encargó en primer lugar en 2007 por una reunión ministerial, este grupo de discapacidad presenta anualmente un informe sobre el progreso disfrutado por la Unión Europea y sus Estados miembros respecto a esta Convención de la ONU, donde evalúa las acciones europeas y nacionales y hasta qué punto reflejan los compromisos de la Convención. Como vimos en 2009, el informe de este año se centra especialmente en la accesibilidad, porque la accesibilidad realmente está en el alma de nuestra estrategia de discapacidad, es decir, accesibilidad al transporte, el entorno físico, comunicaciones, porque todas estas condiciones son necesarias para personas con discapacidad, para disfrutar de sus derechos en esta convención. Por ello presentaremos una propuesta para una legislación a finales de 2012 que se publique como una estrategia y una europea de discapacidad y de accesibilidad en concreto. Lo que frecuentemente se ignora es que promover la accesibilidad a nivel europeo significa crear oportunidades de mercado, al aumentar las economías de escala y eliminar las barreras de comercio entre Estados miembros. Que los servicios y los bienes sean más accesibles en toda la Unión Europea. Así tendremos mejores precios y una competitividad más justa. Las personas con discapacidad son una parte creciente de nuestra población envejecida y además son una buena parte de nuestros clientes. Me gustaría decir a nuestras empresas, algunas de las cuales están presentes, no todos los gestores de marketing o directores de marketing están concienciados de ello. Ya hemos empezado a trabajar a nivel europeo en el área de accesibilidad al decretar 3 mandatos estandarizados en diseño para todos y en marketing. Pero, por ejemplo, los estándares europeos en este sentido no son suficientes. Por eso tenemos que trabajar con los Estados Unidos y con otros socios internacionales para tener una coherencia a nuestros estándares internacionales.
simultáneamente me gustaría mencionar que el desarrollo de estándares no es suficiente. Tenemos que ver las mejores formas de mejorar el uso sobre el terreno de esos estándares, tanto en los sectores públicos como privados. Y estamos trabajando duramente en ellos para coordinar a todos los actores, para coordinar todos los servicios, los espacios públicos y privados, para que todos sean más accesibles a nuestros ciudadanos. ¿Por qué hablo de accesibilidad? Porque he notado que dentro de la red RSE+D se reconoce lo importante que es la accesibilidad. La accesibilidad es una precondición para aumentar la empleabilidad de personas con discapacidad y por ello debe ser una parte central de la RSE. Hay grandes diferencias entre empresas en este tema del éxito de emplear a personas con discapacidad y en proporcionarles con empleos de calidad o por lo menos decentes y que tengan una remuneración digna. Para ser empleadores exitosos hace falta mucho más que firmar una declaración. Realmente requiere un compromiso claro, un interés, especialmente desde arriba, desde los altos ejecutivos. Y creo que esto se reconoce en uno de los indicadores elaborados por la red. Un compromiso verdadero desde el Ejecutivo no se debe de reducir a los departamentos de recursos humanos. Finalmente, me gustaría decir unas cuantas cosas. Las personas con discapacidad sí constituyen un grupo más vulnerable, probablemente el más vulnerable, y tienen particularmente índices más bajos de empleabilidad. Estoy informado acerca de la situación en España y creo que la diferencia a nivel europeo es aún mayor que la figura que me han comentado mis colegas esta mañana. Por ello, tenemos que prestar más atención a la integración y nuestros fondos europeos se dedican a ello. Las personas con discapacidad pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, proporcionar la reinserción laboral y combatir la discriminación en el entorno laboral, asesoría, formación específica, rehabilitación, pero además un apoyo especial para promover que puedan emprender ellos mismos para combatir la discriminación. Todo ello contribuye a la coherencia social, a la inclusión social y por favor inclúyanlo en sus acciones de RSE. Finalmente, señoras y señores, la Comisión Europea está muy concienciada de la complejidad de la inclusión social. Por ello necesitamos trabajar juntos todos nosotros para mejorar la situación. Sus iniciativas, su red es bienvenida y yo la seguiré con gran interés para ver lo que logra. Muchas gracias. Thank you very much, Johan. Muchas gracias, Johan. Nuestra intervención ha sido muy interesante y estamos encantados de también tener el apoyo de la Comisión Europea y esperamos que también tengamos el apoyo de los Estados miembros en el debate de los próximos fondos estructurales. Porque la última reunión no nos ha dado muy buenas noticias y esperemos que podamos mantener nuestra posición con la Comisión, que antes era muy buena. Aunque vamos con un poquito de retraso, pero bueno, hemos empezado también un poquito más tarde. Los que viajamos mucho en avión estamos acostumbrados, así que estamos seguros que sabréis perdonarnos. El último interviniente que nos acompaña en la mesa, que tengo el placer de presentar, es don Aldo Olcese. Aldo es doctor cum laude en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Es académico numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras
y consejero independiente del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social en la empresa. En abril del año 2007, Su Majestad el Rey le concedió la Gran Cruz del Mérito Civil por su especial contribución al buen gobierno empresarial y a la RSE. Ha presidido, además, durante 3 años el Observatorio de la RSE de las empresas del IBEX 35 español, coordinado por la Real Academia de Economía. Aldo ha sido miembro, además, del Grupo Especial de Trabajo para la Reforma del Gobierno Corporativo, miembro de la Comisión Especial de Reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, autor de varios libros, tales como Capitalismo Humanista, Creación de Valor y RSE en las Empresas del IBEX 35 y autor del Código Ético de los Empleados y Funcionarios Públicos, además de coautor del Código de Buen Gobierno del Consejo de Ministros español. Ha sido y es, además, miembro de los consejos de administración de grandes empresas, tales como Deutsche Telekom, Ericsson, el Grupo Leche Pascual, Telepizza y el Banco Société Générale. Con su dilatada experiencia, pues, Aldo va a compartir con nosotros una reflexión más general sobre el estado de la responsabilidad social y, sobre todo, la inclusión en la misma de la dimensión de la discapacidad. Aldo, muchas gracias por acompañarnos. La palabra es tuya. Gracias. Muchas gracias, María, por tu presentación y a los organizadores por darme la oportunidad de expresar aquí en este evento mis ideas. Creo que nos reúne un propósito verdaderamente importante, como es la creación de esta red europea, que, como a continuación trataré de explicar, se convierte en una pieza clave en el proceso de integración de lo que nos ocupa en el mundo empresarial. Yo voy a tratar de explicar brevemente, ajustándome al tiempo que se me ha dado, unos 10 minutos o así, cómo podemos implicar de verdad a las empresas en este proceso. Y quiero empezar de lo general a lo particular. En primer lugar, me quiero referir a un concepto ligado a lo que hemos hablado también en muchas ocasiones sobre la necesaria concienciación general y, por tanto, la necesaria concienciación empresarial. A mí me parece que en la sociedad en la que nos ha tocado vivir se está produciendo un fenómeno que ya empieza a afectarnos a todos. Todos somos discapacitados en potencia, teniendo en cuenta que la expectativa de vida está creciendo enormemente y que nuestros mayores, y nosotros algún día seremos mayores, necesitan atenciones crecientes para desenvolverse en la vida, en esas circunstancias de, digamos, la edad madura. Por lo tanto, ya es algo que nos afecta a todos y en lo que todos deberíamos implicarnos muy seriamente, sobre todo teniendo en cuenta que los Estados y los Gobiernos están teniendo y van a tener dificultades crecientes para poder atender a esas necesidades. De ahí que sea muy importante que haya un relevo, que se pueda dar un relevo desde esa, digamos, atención pública hacia una atención privada. Creo que todos los dirigentes empresariales tenderemos a pensar que es un problema en el que tenemos que implicarnos, pero también por un factor de egoísmo propio, porque nosotros nos veremos algún día también implicados en ese fenómeno. En segundo lugar, quiero destacar los tres elementos que, en mi opinión, van a condicionar las decisiones de las empresas. En primer lugar, me referiré al ámbito proactivo y de la oportunidad de negocio, algo muy importante de lo que se habla poco. En segundo lugar, me voy a referir al ámbito de las recomendaciones. Y, en tercer y último lugar, al ámbito de la obligatoriedad legal. En el ámbito del negocio,
no se ha elaborado todavía, no se piensa mucho en que los colectivos de discapacitados, entendiendo por tales los discapacitados congénitos y aquellos sobrevenidos a los que me he referido, las personas de edad avanzada, más su círculo de influencia, sus familiares y amigos que interactúan con ellos y que, por lo tanto, viven a diario los efectos de esa discapacidad, representan una cifra enorme. Estamos hablando de millones de personas, tanto en España como a nivel europeo, y, por lo tanto, merecen ser tratados como una base de clientes muy importante a los cuales prestar atención, dedicar políticas específicas de comercialización y marketing y que representen para las empresas una auténtica oportunidad de negocio, más que como hasta ahora se ha pensado en una carga a la cual hay que subvenir, digamos, con principios de solidaridad y otros en los que creo, pero solo relativamente. Por lo tanto, creo, sinceramente, que ahí estamos ante una gran oportunidad y en la cual tenemos que trabajar mucho y profundamente. En ese sentido, y cuando hablemos a continuación de los indicadores de medición y de las pautas, creo que sería muy recomendable que empezáramos a pensar también en indicadores de medición de esas políticas comerciales específicas para este gran mercado de discapacidad. Segundo lugar, el ámbito de las recomendaciones, en el que voy a detenerme un poco más, porque creo que es uno de los más importantes en los cuales en este momento se configura la voluntad de las empresas. Voy a tratar de explicar, quizás algo que para muchos de ustedes es conocido, cuál es el mecanismo, cuál es el tránsito, cuál es el camino que lleva a un alto dirigente empresarial a tomar una decisión en relación con la responsabilidad social y, por lo tanto, lo que le llevará a tomarla en relación con la responsabilidad social de discapacidad. Hay un círculo virtuoso en el que falta un eslabón de la cadena en el que esta red europea va a trabajar a fondo y donde tiene todas, creo, todas las de ganar. Pero hay que realizar el trabajo. La cadena se conforma de lo siguiente. Las empresas y los empresarios, los altos dirigentes, toman sus decisiones en relación con la responsabilidad social de la empresa, además de por convencimiento propio y además de por una oportunidad de negocios eventual, porque haya recomendaciones que les conviene seguir, porque los inversores las toman en consideración. Los inversores son o bien colectivos, fondos de inversión, que son gestionados por gestoras, o bien individuos que individualmente toman sus decisiones de inversión. Los inversores están entrando cada vez más en una línea de seguimiento de principios y recomendaciones de inversión responsable, como por ejemplo los más importantes, los llamados UNPRI, que son los United Nations Principles of Social Investment, que es una serie de conceptos vinculados a la responsabilidad social, inspirados por lo que llamamos los criterios de ASG, de ambiente, ambientales, sociales y de gobernanza, y que, en definitiva, conforman una manera de entender el mundo de las inversiones. Y, a su vez, esos principios y esos criterios se inspiran en las recomendaciones de algunos pocos, muy pocos, grandes instituciones que marcan las pautas de verdad. Las empresas no pueden seguir 40.000 indicadores, no pueden seguir 30.000 recomendaciones, no pueden seguir los principios de centenares de instituciones, y yo les aseguro que en este momento, afortunadamente, hay una serie de principios generales que son los que marca el Global Reporting Initiative de la ONU, que ya forma parte de lo que las empresas y los consejeros delegados y los grandes empresarios toman en cuenta y han de tomar en cuenta cada vez más.
¿Cuál es el eslabón perdido que falta para que la RSED tenga un espacio en el GRI, en las recomendaciones del GRI, y que, por lo tanto, a través de las recomendaciones del GRI, inspirado en los principios del UNPRI y de las Naciones Unidas, llegue a los inversores institucionales, llegue a los inversores en general y de estos a las empresas? Este es el camino y ahí es donde la red europea tiene que actuar. Voy a explicar cómo. En el Comité Técnico del GRI de la ONU y en la Junta Directiva del GRI del mes de junio se van a decidir determinadas cuestiones que se van a incorporar en las recomendaciones del GRI a nivel mundial. Hay varias vinculadas a la corrupción, a la salud, y una de ellas es la discapacidad. En el Comité de junio, el tratamiento que se le va a dar a la discapacidad va a ser que el Comité Técnico va a proponer a la Junta Directiva, y ésta presumiblemente aprobará, que la discapacidad entra en el foco de atención del GRI. Y entrar en el foco de atención del GRI significa que el GRI va a encargar a sus equipos técnicos trabajar durante lo que queda de año, y esperemos que no más, pero al menos durante lo que queda de año, en cuáles son las pautas de recomendaciones que debería asumir el GRI como suyas en el ámbito de la RSD y qué criterios y qué herramientas, qué instrumentos, qué indicadores de medición son los correctos para establecer una adecuada medición de esta cuestión. Esto ya es un paso muy importante, pero no será suficiente, porque el GRI no acepta recomendaciones ni indicadores que no estén internacionalmente reconocidos, sobre los cuales no se haya establecido un amplio consenso internacional. Y aquí es donde la red que hoy se presenta aquí tiene un papel fundamental, en tratar de conseguir ese consenso general, a presentar al GRI que haga suyos esos indicadores de medición con un soporte, con un apoyo internacional suficiente. Y ese es el reto al que nos enfrentamos en los próximos tiempos y en el que yo tengo mucho gusto en participar a través de la Fundación 11, con la que colaboro con entusiasmo, con todo el que puedo en este objetivo. Por último, y para cumplir con el horario, quiero dejar aquí encima de la mesa también el dilema al que nos enfrentamos, sobre todo los que estamos en este llamado, a mí no me gusta llamarlo, pero se llama en este llamado sector de la responsabilidad social de la empresa, y ahora le añado discapacidad. Es un dilema que tenemos nosotros, que no está en el mundo de la empresa y que se refiere a algunas dudas que hay y que tendremos que despejar para fijar inequívocamente nuestras posiciones. Y son dos esos dilemas. Uno, si estos conceptos que son una realidad y cada vez creciente, como es el de la discapacidad sobrevenida, van a ser perjudiciales en relación con la discapacidad congénita. Es decir, si ahí o hay vasos comunicantes que se potencian o hay vasos comunicantes que van a producir detrimentos en favor de uno y en perjuicio del otro. Segundo, las cuestiones legales. La LISMI, la LES, la Ley de Economía Sostenible, y los conceptos de obligatoriedad. Otro dilema, cada vez que el Gobierno y el director general esta mañana se ha expresado en esa línea, cada vez que se plantea obligatoriedad en las empresas con la cuota versus pago para eximirse de ella, crujen todos los cimientos del sector de la prevención porque piensan que eso puede ir en detrimento de su funding, de su financiación. Y por lo tanto, ahí tenemos otro gran dilema. Empleos, ojo,
empleos obligatorios con formación obligatoria, las empresas tendrán que dar esa formación obligatoria, versus financiación a las entidades del tercer sector. En definitiva, son cuestiones que están encima de la mesa y que para progresar en una regulación adecuada el sector tiene que dirimir. Y, en cualquier caso, son cuestiones en las que tendremos que profundizar en los próximos meses, a no mucho tardar. Pero, en definitiva, y con esto concluyo, lo importante es que la red que hoy se presenta va a jugar un papel fundamental y decisivo en que todos estos principios, criterios y recomendaciones terminen pronto en el GRI y de ahí al mundo de las empresas. Yo creo que estamos en el buen camino. Las empresas, y lo puedo decir como presidente del Observatorio del IBEX 35, si puede servir de muestra, las grandes empresas españolas están cada vez más implicadas en el seguimiento de las recomendaciones del GRI y, por lo tanto, ese es el camino adecuado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aldo. Está muy bien que nos hayas puesto deberes. Very much, Aldo. It's good of you to give us homework. We like challenges. We take them on willingly and para conseguir esto que nos has indicado, que nos has dado alguna pista muy interesante, así que con todos los apoyos y todas las intervenciones de cada uno de los que estamos aquí presentes, estoy segura de que, a pesar de todo, alcanzaremos el objetivo. Aunque vamos con un poquito de retraso, no me resisto a dar un par de palabras entre el público, dado que rara vez conseguiremos tener juntos a tres personas como las que nos acompañan, ¿no? De su capacidad y conocimiento en esta materia. Entonces, bueno, pues si alguna persona quiere intervenir, un par de preguntas concisas, por favor. Bueno, parece que nadie quiere preguntar nada, que tenemos todos más ganas de tomar café que otra cosa. Pues nada, entonces cerramos la mesa. Muchas gracias de nuevo a los tres y luego continuamos después del café. Gracias a todos. Do you work much with Pedro Artun and DG Enterprise, or?